esta celebración en comunidad, como vieron ahora, con algunos elementos nuevos, todos muy intencionales. Y mismo hoy es un día muy especial, por lo menos para mí es un día muy especial. No solamente que comenzamos estos nuevos espacios, de tener un tiempo más extendido de lectura, de la palabra, de todos los domingos ahora estar pensando también en la misión de Dios también por fuera de la iglesia, volviendo a recordar los valores juntos. Ese tiempo de lectura de la palabra de un pasaje que no es el que voy a predicar hoy, pero simplemente con esa confianza que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es viva y es eficaz, y el escuchar la palabra de Dios nos hace bien. Nos hace bien, nos lleva también a meditar. Y un poco por esa misma convicción fue que hace casi 3 años atrás, el domingo después de Pascua del 2020, cuando todavía era hacíamos todo por transmisión, comenzamos un lento, pero para mí muy lindo camino de estudiar juntos el Evangelio de Lucas. Y comenzamos ese camino justamente por esa convicción de que podemos hablar de muchas cosas, incluso, va a haber tiempos, va a haber momentos para hablar de temas, de sacarnos dudas, de ver lo que Dios pueda poner en nuestro corazón. Incluso recuerdo, sigue ahí esa cajita o sigue el link ese que mandé también por el grupo para hacer preguntas anónimas para la próxima serie de dudas que ustedes se quieran sacar sobre la Biblia o sobre qué dice la Biblia sobre tal tema. Es la oportunidad también ahí para dejar alguna pregunta ahí en la canastita chica que está ahí arriba. Pero para poder hacer una serie también dentro de unas semanas. Pero todo esto comenzó con la convicción de que no importa, no hay que andar buscando así necesariamente algo, a ver qué esta semana, lo que sea, donde sea que nosotros vayamos a la palabra de Dios, va a haber palabra de Dios para nosotros. Y en esta convicción de que toda la palabra de Dios es viva, es eficaz, pero también es útil para nuestra vida. Yo les puedo asegurar que cuando en este camino de empezar a predicar el Evangelio de Lucas pasaje por pasaje, que hoy llegamos al final, prediqué pasajes que jamás en la vida me hubiera imaginado que hubiera predicado. Jamás en la vida hubiera dicho, hoy sentí de Dios de predicar de este pasaje que habla sobre esta cosa tan rara, tan extraña, que me llevó una semana entera de estudio llegar a ver e interpretar correctamente qué era lo que decía y qué era lo que Dios quería decirnos a través de eso. Pero siempre terminaba siendo de tremenda bendición, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y confiamos que cuando nosotros nos acercamos a estudiar la palabra de Dios, podemos descubrir cosas impresionantes que Dios tiene preparadas para nosotros, para nuestra vida. Y qué tremendo ha sido este recorrido con Lucas, Lucas, este compañero de ministerio del apóstol Pablo, pero que también, como vimos al comienzo, esta gran obra literaria, que es solamente la primera parte. Es más, vamos a ver que hasta se siente un poco incompleto el cierre de Lucas, y tiene sentido que se siente medio como, y ahí terminó, porque en realidad cerró el rollo de Lucas y consiguió el otro para arrancar con el libro de los Hechos. Pero los dos tomos, estos 2 libros, encomendados por un tal Teófilo, de quien no conocemos mucho, pero sí Lucas lo menciona al comienzo de cada libro, quien estuvo sustentando a Lucas en este trabajo de investigación. Lucas, a quien fue a pasar tiempo con los diferentes testigos oculares de los hechos del Evangelio, de los hechos de la vida de Jesús, de su crecimiento, de su ministerio, de su muerte y, súper importante también, de su resurrección. Para que él pudiera tener ese arduo trabajo de investigación para poder transmitirnos a nosotros la verdad de los hechos que acontecieron en ese tiempo. No solamente recolectando los testimonios de un testigo, sino de muchos de los discípulos, de muchos de los que estuvieron con Jesús y de muchos de los que vieron a Jesús con vida y estaban testificando a lo largo de todo el Imperio Romano las obras y el poder y las maravillas del Señor. Así que vamos a comenzar
vamos a leer ahí Lucas 24, a partir del versículo 35. Bueno, búsquenlo igual, por la duda que lo tienen, pero búsquenlo. Recuerden que si algún día, siempre les animamos que puedan venir igual con sus Biblias, pues si algún día se lo olvidan, tenemos un montón de Nuevos Testamentos, o si alguno no tiene directamente, pídanos que les conseguimos una Biblia también completa. Pero siempre, por más que ahora esté acá en la pantalla, siempre es bueno también poder seguir desde ahí. Lucas 24, versículo 35 en adelante. Habíamos terminado el domingo pasado en ese encuentro que Jesús resucitado tuvo con los hombres, los dos discípulos que iban camino a Emaús. Dice el versículo 35, luego los dos de Emaús le contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos, pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué están asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma. Pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Mientras hablaban, Él les mostró sus manos y sus pies. Aún así ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ¿tienen algo aquí para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y Él lo comió mientras ellos miraban. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debía de sufrir, morir y resucitar el tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré el Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en esta ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de alegría y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. Amén. Padre, bendice tu palabra en esta mañana. Bueno, vemos entonces cómo esta es una historia que continúa. El domingo pasado le pusimos una pausa porque vimos este encuentro que tuvieron con los discípulos que iban camino de Emaús. Iban tristes, iban decepcionados, iban pensando que tenían a un Mesías muerto, pensando que habían desperdiciado los últimos meses o el último año de su vida siguiendo a alguien que al final había terminado en una tumba. Sin embargo, Jesús se les aparece, les abre también a ellos el entendimiento, les muestra cómo todo esto era parte del plan divino de Dios, ya revelado, nada nuevo, había sido revelado desde la antigüedad en la palabra de Dios, y hoy vamos a ver unos detalles más sobre eso. Entonces ellos finalmente cuando lo reconocen, cuando Jesús estaba partiendo el pan con ellos y Jesús desaparece, ellos se van corriendo de vuelta a Jerusalén. Un camino que solía llevar 2 horas por lo menos de camino, dice que en 1 hora estaban ahí, se fueron ahí, se levantaron ahí los vestidos y fueron corriendo. Y cuando llegan le cuentan a los discípulos todo lo que ellos habían vivido. Y ellos también tienen esos testimonios, sí, a nosotros también se nos apareció, pero todavía había confusión. Todavía no entendían, porque justamente nos dice ahí que mientras ellos contaban la historia, Jesús dice, se la cuento yo si quieren, acá estoy. Entonces, Jesús se aparece en medio de ellos, lo cual ya vemos, ¿no? Veníamos diciendo que Jesús realmente resucitó físicamente, no era justamente parte de lo que este pasaje nos quiere demostrar, no era un fantasma, no era una visión de un espíritu ahí que andaba boyando, era su cuerpo físico, pero también era un cuerpo renovado, como nos habla en las Escrituras, el primero
de la resurrección de entre los muertos, no porque haya sido la primera persona resucitada, porque Jesús ya había resucitado a su amigo Lázaro, había resucitado a una niña, como se acuerdan, y Jesús, pero sí el primero de este tipo de resurrección, de este cuerpo renovado, de este cuerpo perfeccionado, con el mismo tipo de resurrección que algún día, cuando Cristo vuelva a buscar a su iglesia, cuando llegue el fin, todos seremos resucitados para vivir para siempre en el cielo nuevo y la tierra nueva. En ese día en el cual nos habla la palabra de Dios que no habrá más llanto, más tristeza, más dolor, donde será erradicada de nosotros toda enfermedad, todo dolor, todo sufrimiento. Y Jesús viene también a mostrarnos esta realidad, pero con una característica muy particular, pero ya vamos a llegar a eso. Vieron que lo primero que le dice, bueno, la paz sea con ustedes. Era un saludo común, pero también era diciendo, muchachos, tranquilos, acá estoy, imagínate, estaban ahí reunidos, todos contando la historia, las puertas trancadas, como nos da ese detalle en otro de los evangelios. Y de repente Jesús, bueno, muchachos, acá ando, ¿cómo andan? Todos ahí, no entendían nada. Me imagino así, de repente, todos sus corazones así empiezan a latir y un susto bárbaro se llevaron. Y Él les dice, la paz sea con ustedes, tranquilos, yo estoy acá, tranquilos, todo va a estar bien. Pero es interesante que aún si empezamos a contar en el relato de Lucas, esta es la cuarta aparición de Jesús resucitado. Porque la primera se le aparece en el camino a las mujeres, después que vieron los ángeles, el camino de vuelta para atrás. Después se le aparece a Pedro, que no tenemos la descripción completa de esto, pero los que estaban en el camino de Maús cuentan de que a Pedro también se le había aparecido. Y después también se le aparece a los del camino de Maús. O sea que esta es la cuarta vez y sin embargo ellos nuevamente seguían teniendo miedo frente a la aparición de Jesús. Miedo frente a lo desconocido, miedo frente a esta incertidumbre de algo que era demasiado bueno para ser verdad. Y algo que todavía ellos no lograban comprender con sus mentes humanas, pero que Jesús una y otra vez se les seguía apareciendo para que ellos quedaran seguros. Muchachos, esto no es una visión, no es que durmieron mal la siesta, no es que le cayó mal la comida, estaba media vencida, no. Estoy acá. Y entonces les dice, los intenta ahí tranquilizar. Y ahí, miren qué interesante, el versículo 39, Jesús les dice, miren mis manos y miren mis pies. Pueden ver que de verdad soy yo, tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma. Jesús nuevamente asegurándose de que mi resurrección es física, yo estoy acá con ustedes. Y miren qué interesante, veníamos diciendo que nos enseña la palabra de Dios de que Él es Jesús fue la primicia de la resurrección de entre los muertos, dice otro pasaje después más adelante. En esto yo les explicaba, ¿no? El primero que nos muestra cómo sería esta resurrección en un cuerpo renovado, que incluso hasta algunos discípulos les era por momentos difícil de reconocerlo. Pero Jesús, siendo que en estos cuerpos nosotros más adelante experimentaremos que no habrá más enfermedad, no habrá más sufrimiento, más nada. Jesús, quien fue el que abrió el camino para nosotros, tenía todavía de testimonio las heridas en sus manos y sus pies. Las marcas de la cruz a través de la cual Él abrió el camino para nosotros, para nuestra salvación, para nuestra liberación, para nuestra sanidad. Él tenía, no era que porque su cuerpo fue resucitado y volvió a la vida, simplemente todo se sanó y ya no había cicatrices, no había marcas. Él tenía sus marcas y esas marcas que estarán en Jesús para toda la humanidad como testimonio de lo que pasó, de lo que Él hizo, de lo que Él logró para nosotros, para que vos y yo podamos tener acceso al Padre y a lo que vamos a ver ahora también a esta libre salvación que vos y yo podemos disfrutar. Qué tremendo que Jesús seguía llevando las marcas de la cruz y hoy en día las sigue llevando en ese cuerpo que sigue estando hoy a la diestra del Padre, sentado y gobernando sobre todas las cosas, pero sigue teniendo las pruebas, las marcas de aquello que Él tuvo que hacer para comprar nuestra libertad. Entonces, ahora sí vamos a la... ¿Una más? Bueno, cuando llegue... ahí va. ¿Una atrás? Está. Hay que darle cuerda, bueno, ya va a llegar. Bueno, Jesús
nos habla después en el versículo 44-47 cómo Jesús les abre el entendimiento para entender las Escrituras. Nuevamente, es algo que era como más o menos lo que Jesús se dedica a hacer. Una vez resucitado, le abre el entendimiento a uno, al otro, a los de Maús, y ahora a todos ellos. Entonces Jesús les abre el entendimiento para entender las Escrituras sobre dos cosas en particular. Lo primero es que les abre el entendimiento para entender las Escrituras sobre su sufrimiento, muerte y resurrección. Y esto, este mensaje o esta forma en la que Jesús les está abriendo el entendimiento a ellos es algo muy particular en el hecho de que Jesús no solamente es que les explicó. Él dice también después, cuando hace también la promesa de que vendría el Espíritu Santo, específicamente entendemos que es una promesa dada a estos discípulos, a estos apóstoles, a quienes serían los líderes de la iglesia, para no solamente entender ese momento en lo que todos nosotros hoy podemos entender leyendo la palabra de Dios, sino para que ellos también tuvieran este entendimiento especial para poder enseñar doctrina, para poder enseñar las bases, el fundamento de la enseñanza del Evangelio para toda la iglesia. Desde los apóstoles para lo que serían las bases y esa transmisión de autoridad también, para que ellos pudieran escribir lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, para que ellos pudieran escribir y dirigir también a esas primeras iglesias y que a través de la guía del Espíritu Santo esos documentos fueron conservados y más adelante se compilaron como lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Entonces, ahí está bueno también diferenciar que hay algunas cosas en las que nosotros podemos pedirle a Dios, abrime el entendimiento para que yo pueda comprender tu palabra. Y sin duda lo hace, y sin duda nosotros también tenemos ese mismo Espíritu Santo que le fue prometido a los apóstoles. Pero de una manera especial Jesús estuvo trabajando con los apóstoles, no solamente durante su ministerio, pero especialmente después de su resurrección. Lucas, en el primer capítulo de Hechos, nos dice que Jesús se siguió apareciendo muchas veces a sus apóstoles durante 40 días, antes de ascender finalmente al Padre, que lo tenemos acá también, pero hay una diferencia de tiempo importante antes de ese momento donde Jesús asciende finalmente. Y durante ese tiempo le estuvo abriendo continuamente el entendimiento para que ellos pudieran comprender cosas que nosotros jamás lo hubiéramos entendido si no nos hubieran quedado registrados en las Escrituras del Nuevo Testamento. Pero vamos a ver algunos ejemplos de los más conocidos y los más básicos, porque la profundidad de esto justamente realmente, y créanme, la podemos encontrar en cada página de las Escrituras. Pero vemos también, ahí va, está medio chiquito, pero si no ustedes me escuchan ahí. Vemos, Isaías 53, versículo 3, dice que el Mesías sería despreciado y rechazado por los hombres, un hombre de dolores, familiarizado con el sufrimiento, como alguien a quien se esconde la cara, fue despreciado y no lo estimamos. Salmo 22, versículo 16, porque perros han sido rodeándome, han cercado mi vida, han taladrado mis manos y mis pies. Un salmo mesiánico que describía el ministerio y la vida de ese Mesías. Zacarías 12, versículo 10. Entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes con gran poder y gloria. Acá describiendo también su resurrección y la ascensión que Jesús está a punto de describirnos ahí también. Daniel 9, versículo 26. Después de las 62 semanas el Mesías será cortado, pero no por sí mismo. O sea que esto de que sería asesinado. Salmo 16, versículo 10. Porque no abandonarás mi alma en el Seol o en la muerte o en la sepultura, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Acá está hablando un salmo también profético sobre la resurrección del Mesías, que luego de morir no quedaría en la tumba. Isaías 53, versículo 9, porque Él ha sido traspasado por causa de nuestras rebeliones, molido por causa de nuestros pecados. El castigo que nos trae la paz estuvo sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros curados. Tremendo. Isaías 53 no es un pasaje oscuro ni difícil de entender para los judíos. Es claro en todo el contexto que está hablando del Mesías. Y es claro en esta descripción que está hablando que el sufrimiento del Mesías no sería luchando contra los romanos, sino sería por su mismo pueblo. Y hay una segunda cosa
que esto es importantísimo también para nosotros hoy en día. Bueno, las dos cosas son importantísimas para nosotros, pero sobre la cual Jesús le tuvo que abrir el entendimiento y que incluso yo diría no les quedó del todo clara y el Espíritu Santo tuvo que seguir obrando durante las descripciones del libro de los Hechos, es que es sobre el mensaje del Evangelio que habría perdón por gracia para el que se arrepienta, sin importar si era del pueblo de Israel o no. Perdón y gracia para todos. Y gracias a eso, hoy vos y yo tenemos libre acceso al Evangelio, libre acceso al perdón, libre acceso a que si vos y yo reconocemos nuestros pecados, reconocemos que necesitamos a Jesús, parte de nuestra misión, un lugar de refugio y transformación para quienes. Para quienes reconocen que necesitan a Jesús. Este es un lugar donde todos siempre van a ser bienvenidos. Nunca se le cerrará la puerta a nadie. Pero ¿quiénes podrán encontrar el verdadero refugio para sus almas y experimentar la verdadera transformación? Solamente quienes reconocen que necesitan a Jesús y se entregan a Él. Entonces vemos algunas de las formas también, descripciones en las cuales Él les abre el entendimiento sobre esto. Es en el libro de Isaías dice: todos los pueblos verán la salvación de Dios. En una época donde el pueblo de Israel era tremendamente etnocéntrico, concentrado y solamente pensando que el Dios era para ellos y para no compartirlo con nadie más, el profeta dice: todos los pueblos verán la salvación de Dios y que todos los que llamen al Señor serán salvos. Todos, cualquiera aquel que invoca el nombre del Señor sería salvo. En Isaías 45, versículo 22. Otras profecías incluyen la idea de que la salvación sería ofrecida a las naciones extranjeras, no solo a los judíos. Por ejemplo, en el libro de Oseas dice: yo le llamaré mi pueblo, que no es aquel que no es mi pueblo, y a la que no es amada la llamaré amada, en Oseas 2, versículo 23. También Habacuc nos dice que Dios salvaría a su pueblo sin sacrificios ni ofrendas, hablando de cómo el sistema sacrificial sería obsoleto porque el único y verdadero sacrificio para siempre sería ofrecido, Jesús mismo, el único. Y también en Isaías 55, versículo 1 y 2, hablando de esta sed y esta hambre espiritual, dice: ¿alguno tiene sed? ¿Alguno se siente necesitado? ¿Alguno se siente vacío? Venga y beba, aunque no tengan dinero. Vengan, tomen vino y leche. Es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida. Y fue así que Jesús vino y se presentó delante de la mujer samaritana en ese pozo de agua y le dijo: yo soy el agua de vida. Y como le dijo también al pueblo que venía casi exigiéndole que él siguiera multiplicando el alimento, porque la noche anterior había hecho ese milagro, le dijo: ustedes no comprendieron que yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El que comiera de mí no tendrá hambre jamás, el que bebiera de mí no tendrá sed jamás. Y vino a ofrecernos eso, libre y gratuitamente. Y Él les comenzó a abrir el entendimiento sobrenaturalmente sobre lo que esto significaba y lo que era para ellos. Entonces, esto también es algo que vos y yo tenemos que comprender. Es algo que también, si bien yo les dije que Jesús les abrió el entendimiento de una manera especial a los apóstoles, porque serían los líderes de la iglesia y quienes establecerían de manera más clara estas enseñanzas para el resto de la historia. Pero es algo que vos y yo también necesitamos que Dios abra nuestro corazón. Y yo te tengo que preguntar hoy: ¿cómo está tu corazón en cuanto a percibir la realidad de las Escrituras? ¿Cómo está tu corazón en cuanto a entender lo tremendo del sacrificio de Jesús? Lo tremendo de que Jesús no fue alguien que no tiene nada que ver con nosotros, que vivió hace mucho tiempo en un lugar muy, muy lejano y que hizo cosas que poco tienen que ver con nosotros. ¿Cuánto falta en tu corazón para llegar a entender de que Jesús no solamente marcó un antes y un después en la historia, sino que tiene que marcar un antes y un después en tu vida y en mi vida para que yo pueda experimentar la verdadera paz? Y que Él viene y se aparece en medio de nuestra vida y en medio de nuestras incertidumbres y en medio de nuestro miedo y te dice: paz a vosotros. La paz sea con ustedes. No tengan miedo porque yo estoy acá.
No tengan miedo porque yo estoy con ustedes. No tengan miedo porque mi sufrimiento no fue en vano. No tengan miedo porque mi traición no fue porque sí. No tengan miedo porque resucité, porque estoy vivo. Y porque yo vivo, vos podés tener libre acceso a la salvación y al perdón de pecados. Y eso nos tendría que llevar a celebrar. Por eso, ¿cómo le llamamos a este espacio? Celebración en comunidad. Porque estamos en la comunidad de aquellos que hemos reconocido que necesitamos a Jesús. Y celebramos que gracias a Jesús tenemos un verdadero refugio para nuestra alma. Celebramos que gracias a Jesús nuestra vida puede ser transformada y podemos cambiar y no tenemos que frustrarnos con lo que ha pasado anteriormente en nuestra vida. No tenemos que frustrarnos con seguir enroscados en una vuelta de pecado en la cual no podemos salir más, porque Cristo nos hace libres. Porque Él ha resucitado y Él está vivo y Él tiene poder para intervenir en tu vida y en mi vida y cambiarlo todo. Él lo puede y Él lo quiere cambiar todo y quiere hacer el antes y el después en nuestra vida. Y Él ha abierto y quiere abrir nuestro corazón para que podamos comprender esto y que lo único que nos quede por hacer es decir, creo, me entrego, te necesito, Señor. Entonces, si vos querés ser salvo de tu perdición, de tu maldad, si vos querés ser salvo del pecado que afecta a tu vida, del pecado del cual también te sentís esclavo, esclava, entregate al reconocer la libre oferta de Dios que te dice vení a disfrutar de que yo soy la fuente de agua viva, que todo lo quiero cambiar en tu vida. Disfrutá de esto, ofrecido gratuitamente por medio de la gracia, por medio de la fe. Él te ama. Él quiere darte una nueva vida. Él quiere transformarte, pero para eso es necesario que vos te entregues. Para eso es necesario que vos sueltes las otras cosas que venís agarrando. Para eso es necesario que vos digas, yo solo no puedo, yo sola no puedo. Para eso es necesario que vos puedas entregarle toda tu vida a Él. Entonces vemos ahí como Lucas no nos da la versión completa de la Gran Comisión, algo que pasa en el resto de los evangelios, porque él va a continuar con eso, va a retomar eso de una manera más completa en el libro de Hechos. Porque justamente el capítulo 1 de la Gran Comisión es como la presentación, ahí es el prefacio para que entendamos todo lo que sería la Gran Comisión. Pero sí les dice, ahí en el versículo 48, dice, ustedes son testigos de todas esas cosas, ahora enviaré el Espíritu Santo. En el versículo 47 dice, también se escribió que este mensaje se proclamaría con autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Después nos va a volver a repetir esto en el libro de los Hechos y nos va a decir que de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso marcaría también la descripción de todo lo que va aconteciendo en el libro de los Hechos. Todos los hechos que pasan en los Hechos. Pero vemos también cómo los apóstoles y los seguidores más cercanos tendrían esta autoridad para ser testigos, para contar sobre la resurrección y las enseñanzas de Jesús. Y vemos también ahí en el versículo 49, Jesús les pide que ellos se queden en Jerusalén, aguardando lo que sucedería después también que conocemos como el día de Pentecostés, cuando viene finalmente esta promesa del Espíritu Santo y les da poder, nos dice ahí en Hechos, para ser testigos. Ellos ya habían sido testigos, pero necesitaban el poder de Dios para ir a un mundo que iba a ser tremendamente hostil y iba a estar completamente opuesto al mensaje de Dios. Porque cuando decimos esto es muy lindo, ¿no? Decir una salvación completamente gratuita. Él sufrió por nosotros para que no tengamos que sufrir. ¿Quién podría estar hostil a eso? ¿Quién podría estar contrario a eso? Cada uno de nosotros. Porque para que nosotros entendamos la grandeza de un evangelio completamente gratuito, un evangelio completamente libre para nosotros, para que nosotros podamos entender la grandeza de la gracia, es necesario que entendamos la profundidad y lo terrible de nuestro pecado. Nadie puede recibir la gracia de Dios entendiendo correctamente el evangelio sin humillarse, porque es reconocer que por más que es gratuito,
Significa que mi pecado y mi rebeldía en contra de Dios fue tan grave que mismo Dios se tuvo que hacer hombre y tuvo que vivir una vida perfecta y tuvo que ser traicionado y tuvo que morir en una cruz pagando mis pecados. Y Él tomó mi lugar porque yo merecía estar ahí. Y eso solamente lo llega a reconocer una vida completamente quebrantada. Una persona que ha llegado al final de sí misma. Pero cuando nosotros nos paramos del orgullo y pensamos que yo no he hecho nada malo, como la mayoría de las personas en nuestra sociedad, de que creen de que viven una vida correcta, de que no le han hecho mal a nadie, qué difícil es entregarle tu vida a Dios cuando sentís que no le debes nada. Entonces estos discípulos iban a ir al mundo a proclamar el Evangelio siendo llenos del poder del Espíritu Santo. Sí, poder para hacer grandes milagros, poder para poder que muchas cosas sobrenaturales sucedieran a través de ellos como señales de que traían el mensaje de la verdad, pero principalmente vemos el poder de Dios en ellos, sosteniéndolos en los momentos más difíciles de su vida. En Hechos capítulo 4 vemos cómo a Pedro y a Juan los llevan presos después de haber predicado en el templo y los amenazan y le dicen, lo vamos a soltar, pero si ustedes vuelven a predicar, ahí no lo vamos a soltar más. Y lo vamos a azotar y lo vamos a torturar, así que vayan y se callan la boca. Se necesita un gran poder del Espíritu Santo llenando nuestras vidas para que ellos cuando salieron no pidieron por su protección. Pidieron para que aunque todas esas cosas vengan, ellos puedan seguir proclamando con poder y autoridad el Evangelio. Y lo experimentaron porque una y otra vez fueron apresados, una y otra vez siguieron siendo perseguidos. La enorme mayoría de ellos, casi todos, murieron como mártires, llevando y predicando el Evangelio. Pero lo hicieron en el poder del Espíritu Santo. Y de la misma manera, Dios nos envió a nosotros el Espíritu Santo. Desde el día de Pentecostés, el Espíritu Santo viene a la vida del Hijo de Dios cada vez en el momento de la salvación, cuando nosotros nos entregamos a Él. Ese es el nuevo nacimiento de que el Espíritu de Dios viene sobre nosotros y nos da una nueva vida, un nuevo corazón. Y somos sellados con el Espíritu Santo. Y yo quiero que vos puedas experimentar ese poder del Espíritu Santo en tu vida. Y sin duda, el Espíritu de Dios tiene poder para que vos puedas superar un montón de obstáculos, para que vos puedas orar y que Dios conteste muchas de tus oraciones, pero la principal forma en la que yo creo o en la que la Biblia nos enseña de que Dios envió el Espíritu Santo a nuestra vida es para ser nuestro consolador, para ser nuestra compañía en los momentos de dificultades, para ser aquel que nos trae convicción de pecado cuando nos estamos alejando de Dios, aquel que no nos deja vivir como estamos viviendo si estamos haciendo las cosas mal, aquel que abre nuestra boca cuando no es conveniente para compartir de Jesús con quienes sabemos que no les puede gustar, con quienes sabemos que, o por lo menos imaginamos nosotros que no nos van a escuchar. Y en ese poder del Espíritu Santo podemos ser sorprendidos, donde podemos experimentar el poder de Dios para sostenernos en medio de las pruebas más difíciles y poder llegar a experimentar esa verdadera paz que Él quiere traernos. Donde aunque tengamos problemas económicos, problemas familiares, problemas de salud, podemos decir que no tenemos hambre y sed de nada porque Él nos ha saciado completamente. Eso es poder de lo alto. Eso es poder de lo alto. Podemos ver y orar por sanidades, por grandes milagros, por trabajos, por un montón de cosas y hagámoslo. Pero, ¿querés experimentar el poder de Dios en tu vida? Buscale en lo secreto para que Él te llene de paz y Él haga brotar en vos el fruto del Espíritu Santo, que es amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, dominio propio, fe, templanza, en medio de los momentos más difíciles. Y que aun cuando las papas queman, vos le podés mirar a Dios y adorarlo y experimentar que Él te sostendrá en los momentos más difíciles de tu vida. Y eso es un poder que quien no está en Cristo no experimenta. Quien no está en Cristo se derrumba
quien no está en Cristo no puede seguir adelante. Y Él envió su Espíritu Santo para que vos y yo podamos experimentar la verdadera vida, una verdadera vida abundante para siempre. Y ahí finalmente van a las afueras de Jerusalén y llega este momento de la ascensión. Lo vemos ahí en el capítulo 50, 51 y en adelante dice que entonces Jesús los llevó a Betania, levantando sus manos al cielo, los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. Entonces la ascensión, una más ahí. Una cosa bien rapidita sobre la importancia de la ascensión de Jesús. No hablamos mucho de esto, hablamos de que Jesús murió, Jesús resucitó, pero Jesús también no solamente resucitó y sigue acá con nosotros, sino que Jesús, estando vivo y corporalmente, ascendió al Padre. Y esto es sumamente importante por varias cosas. Lo primero, el momento de la ascensión no solamente de una forma literal, sino que es una muestra de que en ese momento al ir al Padre fue engrandecido, glorificado y finalmente coronado como el Rey sobre todo el universo. Entonces, así que a la diestra del Padre, Él recibe primero que nada autoridad sobre todas las cosas. Jesús recibió autoridad sobre todas las cosas. En la otra descripción un poco más larga de la Gran Comisión, en Mateo 28, ¿se acuerdan que Jesús dijo, antes de decir, vayan por todo el mundo y predican el Evangelio, lo que dijo fue, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan. Jesús ascendió al Padre porque sentado a la diestra del trono de Dios, Él tiene autoridad sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra. Él domina sobre todo y Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Y eso nos debería llenar a nosotros de confianza. Te debería llenar a vos de confianza. De que absolutamente nada se escapa del gobierno y de la autoridad de Dios. Incluso las cosas malas que nos suceden. Porque incluso si Dios permite que nos sucedan cosas malas, siendo que Él está en control de todo, significa, es lo que nos llena también de confianza, lo que nos dice en Romanos 8:28, que todas las cosas, todas, inclusive las malas y las muy tristes y las muy difíciles, nos ayudan para el bien de aquellos que le aman y aquellos que son llamados conforme a su propósito. ¿Por qué podemos tener esa confianza? Porque Dios es soberano, Él está sobre todas las cosas, Él gobierna sobre todas las cosas. Segundo, a la diestra del Padre, Él intercede por nosotros como nuestro gran sumo sacerdote. Ahí hablamos muchas veces, ¿no?, de esta imagen que en el templo, el gran sumo sacerdote era uno de todos los sacerdotes, el principal, podía entrar solamente una vez al año al lugar santísimo, ofrecer un sacrificio por los pecados del pueblo. Y ahora nos describe más explícitamente en el libro de Hebreos de cómo era Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, quien no solamente fue el sacrificio por nuestros pecados, sino que ahora Él está en la presencia del Padre intercediendo por nosotros. Por eso nosotros oramos, todas nuestras oraciones, ¿cómo las terminamos? En el nombre de Jesús. Amén. Es porque en su nombre, como Él como nuestro representante, Él como nuestro sumo sacerdote, es solamente gracias a Él y a su muerte y a su resurrección y a que Él está a la diestra del Padre, es que nuestras oraciones pueden llegar a Dios y pueden ser escuchadas, aún a pesar de que nosotros no somos perfectos y nosotros no merecemos estar delante de la presencia de Dios. Por último, a la diestra del Padre, Jesús es juez sobre todas las naciones. Jesús es juez. Jesús no solamente tiene autoridad para gobernar, pero también tiene autoridad para ser juez y para traer su justo juicio sobre aquellos. Trayendo este justo juicio en su manera total, nosotros no sabemos si no podemos. Hay de nosotros y hay de aquellos que lo hacen, que cuando algo sucede en el mundo, se atreven a hablar en nombre de Dios y dicen esto pasó como un juicio de Dios por tal cosa. Terrible, porque nosotros no sabemos qué es lo que hay en la mente y en el corazón de Dios. Dios tiene la autoridad para hacerlo, incluso para juzgar y hacer que cosas pasen hoy en día, por supuesto. Pero hay de nosotros si pensamos que nosotros podemos discernir entre qué es lo que Dios hace como juicio o cuáles son cosas que Dios permite por un propósito desconocido. Algo que es seguro es que si tu vida está en las manos de Dios, si vos le has entregado tu vida, ninguna de las cosas malas que te pueden estar aconteciendo
puede ser es un juicio de Dios sobre tu vida. Porque el juicio de Dios sobre tu vida que estaba y que era merecido y que iba a ser terrible, ya fue pago en la cruz. Entonces nunca pienses que cuando algo terrible venga sobre tu vida, Dios te está castigando. Si es que le has entregado tu vida a Dios. Y si le has entregado tu vida a Dios, podés tener paz y puedes estar tranquilo con todas las cosas terribles que pasan a nuestro alrededor. Muchas de las cuales nos afectan personalmente, porque muchos de nosotros sufrimos constantemente las consecuencias del pecado de otros. Cuando otros pecan contra nosotros directamente, o cuando otros pecan y las consecuencias de sus pecados nos pegan de coletazo. Y creo que muchos hoy en día están viviendo situaciones así, donde las decisiones terribles de la vida de otros, vos hoy en día estás pagando las consecuencias. Y este hecho de que hoy Jesús está a la diestra del Padre, siendo juez sobre todas las naciones y sobre todas las personas, también debería traer paz a nuestra vida, porque aunque no sea ya, llegará un día donde el juicio de Dios será mucho mejor que cualquier juicio por mano propia que vos y yo querramos o podamos ejercer. Y si Dios no ha ejercido su justo juicio, es por la misma razón por la cual Él no nos juzgó a nosotros antes de que nos arrepintamos y le entreguemos nuestra vida. Porque la tardanza del juicio de Dios es paciencia y es amor para contigo y para con todos los que nos rodean, incluso aquellos que hoy en día se encuentran en completa desobediencia a Dios. Es paciencia y es amor. Y tremendo que para ese punto, después de la duda y del miedo, pasaron a dudar, pero a alegrarse y sorprenderse, y para el final, para este momento, dice en el versículo 52 que todos le adoraron. Y todos le adoraron ya reconociendo su deidad, reconociendo quién Jesús era, ya sin dudas, ya prontos para ir a esperar la llegada del Espíritu Santo y prontos para ir hacia adelante en todo lo que Dios tendría para ellos. De la misma manera, yo te quiero desafiar a que vos puedas aferrarte a Dios más que nunca. Así como Lucas nos ha estado enseñando a lo largo de todo este Evangelio, que Jesús vino, se encarnó siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, nos dice Pablo en Filipenses, sino que tomó la forma de un siervo, la forma de un esclavo. Vino de una forma perfecta, sin pecado, vivió la vida que vos y yo jamás podríamos vivir, para morir la muerte que nosotros jamás podríamos vivir, podríamos morir, para poder tomar nuestro lugar y darnos su justicia, y darnos su vida, y darnos su paz a todo aquel que en Él crea, y a todo aquel que se entrega a Él para recibir la verdadera vida y para poder vivir con Él para siempre. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos y te agradecemos, porque Señor, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios grande, tú eres un Dios de misericordia, Señor. Gracias, Jesús, por tu bondad con nosotros. Gracias, Jesús, por estos casi 3 años que con pausas y con algunas interrupciones, pero vinimos estudiando paso a paso, pasaje a pasaje el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, para descubrir, para conocer mejor a Jesús, para conocer sus enseñanzas, no solamente las que nos gustan, sino también aquellas que nos confrontan, para poder, Señor, someternos a tu verdad y a tu palabra y vivir para ti. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te necesitamos profundamente. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Bien.